Hola, bienvenidos a un nuevo podcast acá en Tópicos Sabios. Mi nombre es Efraín Ventura y el día de hoy vamos a hacer un resumen de este libro. Es pequeño, me ha gustado bastante, el cual es titulado Hacia la superación personal. El estancamiento es algo contrario a la vida, y así como nosotros nos desarrollamos físicamente, también es importante el crecimiento social, intelectual y espiritual. Pero a veces la inconstancia de nosotros, las caídas, los malos hábitos o la indecisión nos detienen en nuestro progreso personal. Pero a pesar de esas cosas, es posible vencer tales factores adversos y transitar la senda de una constante superación. Así que en este podcast veremos cómo es factible derrotar los defectos de carácter y obtener la transformación de la personalidad que tanto deseamos. El primer capítulo es titulado Todos podemos llegar. Y en este capítulo el escritor nos habla de que la vida es una ascensión permanente. Nosotros, cuanto mayor es la altura intelectual que tengamos, laboral y espiritual, más vamos a gozar de la vida. Es en el valle de la mediocridad donde viven y lloran los que han fracasado y donde se pierde el estímulo del progreso. Y tal vez la razón por la que tantos viven en este valle de mediocridad, de rutina, se debe a que no miran hacia arriba. Por eso nosotros debemos mirar hacia arriba y no podemos estar conformes con lo que somos, cuando podríamos alcanzar alturas muchísimo mayores. Pero el ascender demanda trabajo y persistencia, exige esfuerzo y ansias de triunfar, pero siempre tiene su recompensa. Por eso la ley cristiana de la vida nos dice que tienes que subir con un noble ideal por delante y con la compañía de Dios a tu lado. Y cuando llegues a la cumbre, no te envanezcas, agradece a Dios, porque fue Él quien te permitió llegar. ¿Cuántas veces admiramos a los grandes hombres del pasado y del presente y nos nace el hondo anhelo de imitarlos? O bien decimos que se trata de personas con suerte o que tienen talentos excepcionales, y quizá tengamos un poco de razón. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que esos personajes han alcanzado su elevada notoriedad debido al gran esfuerzo que han realizado y a la perseverancia con que han luchado. Han tenido talentos, pero los han sabido desarrollar. Quizá han tenido alguna medida de suerte, pero tal vez menos de la que imaginamos. Tomemos el caso de Balzac. Este hombre fue un brillante escritor francés y produjo obras extraordinarias, pero eso no fue por casualidad. Este hombre trabajó 16 horas al día durante 20 años y solamente dormía 4. Y durante 2 décadas vivió pegado a su banco de trabajo, pero escribió 74 obras maestras, que hoy en día son glorias de la literatura francesa. Eso no fue por casualidad, él pagó el precio. Recordemos también a Miguel Ángel, quien era cojo y tenía la nariz rota. Este hombre pasó 20 meses tendido de espaldas en un andamio de la Capilla Sixtina, dedicado a sus pinturas murales y solo dejando de pintar para dormir y comer. Después de que se levantaba volvía a lo mismo y luego dejaba de pintar para comer y después de comer volvía a pintar otra vez. A veces hasta se acostaba con la ropa puesta y a veces pasaba varias semanas sin quitarse los zapatos. Pero en esos 20 meses y sin ayudante, él produjo y completó 343 figuras en el techo de aquella capilla, un trabajo tan vasto que parece imposible de haberse realizado en ese tiempo. Una gran característica de estos dos gigantes del arte es la constancia, y esto indica que así como ellos, muchos de nosotros, hombres y mujeres, podemos alcanzar cumbres elevadas del éxito, simplemente si supiéramos pagar el mismo precio de energía y espíritu luchador. Con trabajo intenso y creativo se pueden cristalizar ideas que generen resultados gigantescos. A nadie se le niega la cumbre si está dispuesto o dispuesta a transpirar durante largas jornadas. Y en aquellos momentos cuando nos sintamos débiles y que nuestro corazón desfallece y no sabemos cómo seguir adelante, solo con levantar la vista al Altísimo y pedir su ayuda, encontraremos una salida y una energía de vitalidad que nos ayudará a seguir adelante. Nadie sube a una montaña mirando hacia abajo. Y es lo mismo en la cuesta de la vida. Nadie puede subir mirando hacia abajo. Con cada paso que demos y con cada esfuerzo que realicemos, hemos de mantener la mirada fija en Dios.
Tenemos que seguirlo a él como el guía seguro, porque de lo contrario es fácil caer y fracasar. Hubo un hombre llamado Roberto Bruce, quien era rey de Escocia. En un momento dado estaba afrontando serias dificultades. El rey de Inglaterra lo había vencido ya 6 veces y su ejército estaba totalmente debilitado y desmoronado. El propio rey Roberto estaba escondido en una casa en un campo. Ya había perdido toda esperanza de rehabilitación, ya que habían sido 6 veces que lo habían derrotado. Pero mientras él descansaba en ese escondite en una montaña lluviosa, miró hacia arriba y alcanzó a ver una araña en una viga del techo que estaba tejiendo su tela. Observándola, notó que 6 veces la araña quiso tender su tela entre una viga y otra, pero el hilo se le rompía y se caía. Sin embargo, en el 7º intento, la araña logró poner su hilo entre las 2 vigas y todos los hilos de su tela lo pudo terminar para terminar la red. Cuando este rey vio esa araña, se levantó y se dijo a sí mismo: yo también lo intentaré otra vez. Y salió de donde estaba, reunió a sus soldados y lograron vencer a los ingleses y arrojarlos fuera de Escocia. Admirable persistencia de aquella araña que no se dejó vencer por sus repetidos fracasos. Su ejemplo llenó de confianza a aquel rey, quien después de 6 derrotas, peleó nuevamente contra el enemigo y lo venció. Esta experiencia de esta araña y de este rey de Escocia, de alguna manera representa a cada ser humano, quien en su lucha por abrirse paso no debe soportar pequeños o grandes fracasos. Pero feliz de aquel que no desmaya, que no desespera ante el primer obstáculo y que persevera hasta triunfar. Esto se aplica a todos los órdenes de la vida. Tanto al estudiante que fracasa en un examen, al empresario que lucha por superar una crisis económica, o a los padres que deben armarse de gran constancia para enderezar a un hijo descarriado. Darnos por vencidos es aceptar el fracaso, pero a veces probar una sola vez más puede significar la conquista del éxito. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Desalentados por algún fracaso, frustrados por las dificultades o impacientes por llegar enseguida a la meta? Recordemos que un esfuerzo adicional, un intento más, puede traernos la dicha del triunfo, siempre y cuando nuestros sueños guarden proporción con nuestras capacidades y talentos. Una vez, unos 30 jóvenes estaban reunidos frente a la puerta de una fábrica buscando trabajo. Cuando la fábrica abriera sus puertas, cada uno podría llenar la solicitud correspondiente con la esperanza de ser citado a los pocos días. En aquel grupo había un muchacho vestido con su ropa de trabajador, a diferencia de los otros que vestían ropa de salir. Entonces, cuando llegó el momento, todos pasaron a una oficina dispuestos a llenar la solicitud. Pero de repente apareció el jefe de personal y, mirando a todo el grupo, eligió a aquel joven que estaba vestido con ropa de trabajo y despidió a todos los demás. Inmediatamente se produjeron reclamos violentos, en especial de quienes habían llegado más temprano. Pero el jefe del personal se limitó a decir que lo había empleado a él porque ya había ido vestido para trabajar. Mientras todos los demás esperaban poder regresar a su casa antes de iniciar el trabajo, el muchacho elegido estaba en condiciones de empezar al instante. Él había ido al encuentro de una oportunidad y la oportunidad lo encontró a él. Y esta forma inmediata en que ese joven consiguió su trabajo nos enseña que a nadie se le abre la puerta del éxito si primero no está capacitado para pasar por ella. Porque aunque se le abra la puerta, si no sabe trasponerla, ¿de cuánto valdrá? La vida tiene sus exigencias, sea el estudio, el trabajo, el esfuerzo tesonero, la honradez o el espíritu diligente. Pero cuando tal condición está dada, a veces hasta inesperadamente puede llegar la oportunidad tan ansiada. Así que si usted está buscando un porvenir exitoso, ¿qué usted está haciendo hoy o cómo se está preparando para llegar a esa meta? Si usted sale hoy a la calle en busca del éxito, asegúrese de ser merecedor de él. Prepárese para encontrarlo y retenerlo. ¿Y sabe qué? Quizá ese éxito que busca tenga el nombre de Dios. Es decir, está basado en su confianza en el Eterno. Y cosa increíble cuando uno encuentra a Dios y aprende a depender de Él. Es como si hubiera descubierto la llave maestra que luego irá abriendo puertas y más puertas de prosperidad. Es importante aclarar lo que el éxito es realmente, porque muchas personas hemos confundido esta palabra, la hemos distorsionado su significado de lo que es el verdadero éxito. El éxito no es notoriedad ni es dinero, el éxito no siempre se mide por los aplausos o por la admiración popular. Tiene éxito todos los días la buena madre que guía sabiamente su hogar, o la persona que sabe cuáles son sus deberes y los cumple con responsabilidad.
Éxito es lo que tiene un hombre y una mujer que, unidos en matrimonio, se aman, se entienden y son felices. Éxito tiene el obrero honrado y competente, el estudiante que avanza en su camino sin entretenerse, el hijo que ama y obedece a sus padres. El éxito lo alcanzan quienes se aferran a Dios y reciben de Él la fuerza suficiente para poder resolver sus problemas o para no caer en ellos. El capítulo 2 es titulado Hacia la derrota. El mismo comienza narrando una anécdota en la cual nos cuenta que en una sala de espectáculos de la ciudad de Nueva York, un domador de animales hacía sus audaces demostraciones. Para empezar la función, aparecía dentro de una jaula decorada de tal manera que parecía un pedazo de selva verdadera. El domador permanecía en el centro de la jaula, rígido como una estatua. Y de pronto una enorme boa aparecía por un lado de la jaula y empezaba a dar vueltas alrededor del hombre. Poco a poco lo iba estrechando hasta que al fin la serpiente se enroscaba en el cuerpo del domador y terminaba posando su horrible cabeza sobre la del domador. Tal demostración siempre arrancaba del público los más sonoros aplausos. Pero un día, cuando la exhibición estaba terminando, de repente cesaron los aplausos. Y sucedió que la boa, que siempre se había mostrado tan dócil, comenzó a estrujar al domador. Los ruidos de los huesos del domador se escuchaban cuando iban rompiéndose por el cruel abrazo que le daba ese gigante reptil. Luego, ya el cuerpo del hombre yacía en el escenario como un montón de vegetales, mientras el espantoso animal volvía a desaparecer por donde había entrado. La acción traicionera de la boa puede ilustrar la forma como la maldad humana actúa en el corazón del hombre. La mayoría de las veces, el mal se presenta con un manto de inocencia, como una forma de libertad, como una manera de probar algo nuevo, o tal vez apenas como una curiosidad. Pero lo que en un principio parece ser tan atractivo y excitante, tan novedoso y entretenido, ¿cuántas veces no termina siendo la ruina de la vida, Y esto vale indistintamente para cualquier desviación de la conducta, sea para quien se inicia en el consumo de drogas alucinógenas o para aquel que ingenuamente cae en la disimulada trampa del placer libertino. El mal nunca muestra de entrada su verdadera imagen de corrupción y degradación. Pero una vez que la víctima ha dado su paso en falso, puede quedar tan atrapado en el mal o en el vicio que luego sea muy difícil librarlo de semejante esclavitud. Y esto es lo que suele ocurrirle a los hijos desobedientes, a los hombres insensatos. Piensan que pueden dominar el mal, pero finalmente el mal los destruye a ellos. Igual como ocurrió con el domador de la boa del cuento anterior. Feliz de aquel que sabe rechazar el mal, por más seductor que se presente. Aquellos que se creen audaces terminan siendo juguetes de sus pasiones y hábitos malsanos. Pero el que opta por lo recto y procura hacer la voluntad de Dios, esta persona goza plenamente de la vida. Siempre va más lejos quien ama y practica el bien. Una vez, cierto profesor de biología intentó hacer convivir en la misma jaula a un león y a un cordero. Su tesis era que ambos animales podían acostumbrarse a vivir juntos. Al cabo de un tiempo, alguien le preguntó al profesor, ¿y cómo va el experimento? A lo cual el profesor le dijo, va muy bien. Solo tengo el inconveniente de que a menudo debo reemplazar el cordero. Era imposible que dos animales de naturaleza diferente pudieran vivir en paz en la misma jaula. El pobre cordero siempre llevaba las de perder. Esta breve historia ilustra lo que muchas veces olvidamos en nuestra manera de vivir. Con mucha frecuencia alternamos y convivimos a sabiendas con el mal, pero pretendemos que no nos afecte. Quien desee mantenerse puro debe evitar el contagio con la impureza. Quien no quiere quemarse debe ser prudente con el manejo del fuego. De ahí la expresión del apóstol Pablo, que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y que concordia Cristo con Satanás, o que parte el creyente con el incrédulo. Existe una línea divisoria bien definida entre el bien y el mal. El momento en que estamos viviendo, con mucha frecuencia nos ofrece en la misma bandeja la bondad y la corrupción, y exige de nuestra parte una gran capacidad de selección. Hay necesidad de decirle no al mal, no importa cuán cautivante se presente. Y también hay necesidad de decirle sí al bien, a pesar de significar ir a veces contra la corriente. La razón por la cual existe maldad en el mundo es porque la gente no le asigna la verdadera malignidad que tiene, o porque se ha habituado a jugar tanto con ella que ya no le ve la negrura de su perversión.
Y como resultado, en un mismo corazón cohabitan el mal y el bien, y este último queda vencido, como ocurría con el cordero en el experimento de aquel profesor. Por eso los escritos sagrados nos instan a abandonar lo nocivo y perjudicial para poder abrazar con todo fervor lo bueno y lo constructivo. Y tal vez te pregunte que quién puede vivir por sí mismo con tanta nobleza. Bueno, esto es algo que es posible solo mediante la ayuda divina. Así que búscala todos los días. Una vez había una mujer que aconsejaba a su hijo diciéndole que no fuera a bañarse en una laguna porque era peligrosa ya que tenía remolinos. Pero este muchacho de 19 años ya tenía sus planes hechos y sus amigos lo esperaban en la esquina de la casa. Como respuesta al insistente pedido de su madre, el muchacho lo que le decía: «Mamá, aunque sea por esta vez, te prometo que no voy a ir más». Y el muchacho fue ese día, y efectivamente esa fue la última vez, porque sucedió la fatalidad de que uno de los temibles remolinos de aquella laguna lo arrastrara de tal manera que ninguno de sus compañeros pudo socorrerlo. El hijo querido fue, pero no volvió. ¿Cuántos de nosotros, a semejanza de ese joven, se animan a hacer ciertas cosas por una vez y no más, pensando que luego podrán librarse de ellas, o creyendo que, aunque se trate de cosas no del todo inofensivas, el probarla una sola vez no significará ningún peligro? Miles y miles de delincuentes, hoy reclusos en una prisión, un día cometieron su primer delito con la idea de que ese sería el único de su vida, pero como no fueron descubiertos, se animaron a probar uno más, hasta que su siniestra carrera de robo y de crimen fue a terminar en una cárcel. Sabemos de muchos jovencitos y de otros mayores que probaron la droga simplemente por curiosidad, para ver cómo era. Lo iban a hacer una sola vez, y aunque se sintieron mal, para no pasar por débiles ni miedosos delante de sus compañeros, siguieron probando 2, 3 y más veces hasta que su gusto quedó pervertido y arruinada su salud física, mental y moral. Y lo mismo se puede decir de aquellos que ponen en su boca su primer cigarrillo o la primera copa de alcohol. Quien ante lo malo dice «lo haré esta única vez», está colocándose en la trampa que podría arruinarlo por el resto de su vida. Por la perversión de nuestra felicidad, la Sagrada Escritura nos aconseja repudiar el mal, luchar contra él y vivir con limpieza y rectitud. El tercer capítulo es titulado Enemigos de la superación. En el mismo, el autor nos dice que el orgullo es un vicio mental que quien lo padece pierde tanto la cabeza que llega a creerse superior a los demás, y a consecuencia de su fatal grandeza, se vuelve despectivo, irrespetuoso y atropellador. El orgulloso vive tan enamorado de sí mismo que permanece ciego a sus propias faltas, aunque sea muy hábil para señalar los errores ajenos. El orgulloso es arrogante, vanidoso, pedante, jactancioso. Es alguien que se alimenta de la alabanza y de los honores, al extremo de que prefiere ser destruido por la lisonja antes que aleccionado por la crítica. Pero la soberbia jamás está sola, es engendrada por el egoísmo y a su vez engendra todo tipo de males, tales como la suficiencia, el amor propio, la falsa modestia y 1000 formas de repudiable engaño. Mientras el orgulloso no tiene lugar para Dios en el corazón, el humilde reconoce sus limitaciones, es más humano y por lo tanto busca y recibe la fuerza de Dios. Nuestro mundo necesita más gente sensata y sana de alma a la cual Dios puede dirigir en todas sus acciones. Y usted puede ser esa clase de persona con amor y humildad en el corazón. Una vez en una provincia de Francia, cierto señor feudal había llegado a amasar una inmensa fortuna explotando a los pobres granjeros. Pero cuando le tocó la hora de pagar los impuestos proporcionales a su fortuna, el hombre se declaró en estado de pobreza. Y temiendo que la justicia revisara su casa y descubriera su verdadera situación económica, el rico construyó un profundo sótano al que bajaba por una escalera secreta. Y al cabo de un tiempo el hombre desapareció misteriosamente sin que se le pudiera encontrar por ninguna parte. Y meses más tarde vendieron su casa. Y un día, mientras el nuevo dueño estaba como mirando la propiedad, descubrió aquella puerta secreta. Y abrió la puerta y en aquel lugar encontró allí muerto al hombre avaro, rodeado de todas sus riquezas, que habían sido mal adquiridos y que ahora de nada le servían porque ya estaba muerto. La puerta que él había construido con el propósito de encubrir tanta riqueza
se había cerrado para convertir aquel sótano en el sepulcro de aquel hombre. Y a semejanza de ese hombre, ¿cuántas otras personas se destruyen sin darse cuenta debido a su amor por las riquezas? Hombres y mujeres que se desgastan en comprar y vender, metidos en negocios turbios que atentan contra su conciencia y su salud. Esas personas viven tan intranquilas que ya no pueden dormir de noche ni asimilar lo común durante el día. Buscar las riquezas materiales como el objetivo supremo de la vida equivale a marearse tanto que por fin se olvidan los valores esenciales y hasta se deja de lado a Dios. ¿Y qué llega a ser un hombre que abandona a Dios? Apenas un ser solitario, huérfano y desvalido. Por más arrogancia que tenga ese hombre sin Dios, en el fondo será un alma débil. Nosotros llegamos a ser fuertes solo cuando el Omnipotente toma posesión de nuestro ser y cuando Él mora en nuestro corazón. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Se goza haciendo su divina voluntad y dándole cabida en su alma? Esta es la única riqueza digna de ser codiciada. La lujuria no es otra cosa que la carnalidad. Esta ausencia de moral que ha acompañado siempre al colapso de todas las civilizaciones es también un mal que está carcomiendo al hombre y a la sociedad de nuestros días. La lujuria es un exceso que desgasta la vida y distorsiona los valores del espíritu. Y para alimentar semejante vicio, el hombre acudirá al adulterio, a la pornografía, al alcohol, a la droga y a toda forma de excitación que conduzca a la pasión descontrolada. Pero es importante que sepamos que esta conducta nunca existe sola. Para cultivarla es preciso que la persona engañe, que malgaste el dinero, que viva egoístamente y que desoiga la voz rectora de la conciencia. Así viven y sufren y mueren miles de personas cada día, que atraídos por un fugaz placer carnal, se privan de lo que es la verdadera felicidad del corazón, que es lo contrario a todo esto. Y tras todo este placer, lo que viene es el vacío y el aburrimiento. Una vez, en la corte de un príncipe de Sicilia, vivían dos soldados. El uno era avaro y el otro envidioso. Y para ponerlos a pruebas, cierto día el príncipe le ofreció el obsequio que ellos desearan, con la aclaración de que el segundo en pedir recibiría el doble de lo que recibiera el primero. El avaro entonces pensó, si yo pido primero, me tocará solo la mitad de lo que mi compañero. El avaro entonces pensó, si yo pido primero, me tocará solo la mitad de lo de mi compañero. Y el envidioso pensó, jamás permitiré que este avaro le toque más que a mí. Ya finalmente el príncipe le pidió al envidioso que expresara su deseo en primer lugar. Luego de pensar un rato, este hombre lo que contestó fue, solicito a su majestad que se me saque un ojo. Entonces el envidioso estaba dispuesto a perder un ojo con tal de que el otro perdiera los dos. No le importaba lo que él mismo perdiera si sabía que su compañero perdería más que él. No sabía admitir que el otro tuviera más o que se sintiera mejor que él. Esta es la mentalidad descompuesta que se esconde en toda persona envidiosa. Sufre cuando el vecino conquista una altura mayor, pero se goza cuando se siente superior a los demás y a los cuales puede mirar desde arriba. Dice el apóstol Santiago, donde hay envidia, hay perturbación y toda obra mala. Y el sabio Salomón escribió, la envidia es carcoma de los huesos, es decir, algo así como la pudrición del alma. La gula es otro de los pecados capitales que mantiene esclavizado a mucha gente. Mientras en el mundo mueren diariamente 15.000 personas de hambre y más de la mitad de la población mundial padece los males de la desnutrición por falta de pan, no son pocos los que sufren las consecuencias del exceso en el comer. La gula es la falta de moderación en la comida y la bebida. Pero con un sentido más abarcante, también es gula el consumo de todo producto nocivo como el tabaco, el alcohol y las drogas. Estos elementos arruinan la salud humana. Su uso obedece a la falta de criterio y al enviciamiento de sus consumidores. La gula es ausencia de dominio propio y autocontrol. La gula es un atentado directo contra el bienestar físico, mental y espiritual de la vida. Es olvidar el valor y hasta la razón misma de la existencia. Es buscar el gusto personal que luego se transforma en disgusto por causa de la enfermedad, sin tener en cuenta a la familia o al resto de la sociedad a la cual todos nos debemos. O sea que la gula es egoísta, al igual que todos los otros pecados humanos. Nadie necesita ser víctima de este pecado. La templanza y la moderación son cualidades accesibles a toda persona normal. Forman parte del equilibrio y la madurez del cristiano.
Quien admite el carácter sagrado de la vida y recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, se abstendrá de todo lo malo y será moderado aún en el consumo de lo bueno. Cierta vez una señora comentó que vivía atemorizada por la ira de su esposo, que habían días en que estaba insoportable y por cualquier motivo gritaba e insultaba. La ira brota del espíritu malhumorado y desconsiderado. Es el vicio del alma que todo lo quiere arreglar con gritos y amenazas, mientras ignora ciegamente los derechos de los demás. Estrechamente ligada al alcohol y al espíritu agresivo, la ira ofende, lastima, humilla y destruye, y desgraciadamente también contagia, porque el hombre furioso despierta la furia de quienes conviven con él. No son pocos los hogares donde comienza a gritar uno y luego siguen los demás. ¿Cuántas guerras entre esposos, entre familias y aún entre pueblos enteros obedecen a este descontrol de la lengua y del corazón, De ahí la importancia de saber cultivar la paciencia, la suavidad y las buenas maneras en el trato con el prójimo. Estas son las virtudes que edifican un hogar y que mantienen las buenas relaciones humanas. Por eso se ha dicho con razón algo que muchos de nosotros hemos escuchado, que es que si estás con ira, cuenta hasta 10 antes de hablar. El sabio Salomón declara que la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuál respuesta? La blanda. ¿Pierde usted a menudo el control de sí mismo? Entonces, piense y reflexione. ¿Se irrita con frecuencia? ¿Le cuesta controlar su genio y sus palabras? Pues tengo para decirle que Dios puede darle una ayuda eficaz. Él puede darle dominio sobre usted mismo. Pídale a Dios equilibrio emocional y paz interior. Esto redundará en bienestar para usted y tranquilidad para sus allegados. ¿Alguna vez usted se ha detenido a observar las abejas? La vida de ellas. ¿No es maravilloso ver este mundo de actividad incesante que con orden perfecto sigue los mandatos de su instinto? Es maravilloso ver eso. Y las hormigas, ¿se ha detenido a verlas? Cómo llevan las cargas por largos caminos. Con razón el sabio Salomón escribe: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». En realidad, toda la naturaleza es una lección de vida, de trabajo y de crecimiento. Solo el hombre puede desarrollar el vicio de la pereza y todavía pretender que le vaya bien. Sin embargo, las consecuencias de una vida ociosa pueden ser tan graves que den origen al engaño, al robo y a la descomposición de la mente y la conducta. De ahí que la pereza se le incluye en la lista negra de los pecados capitales que corrompen al hombre. El perezoso se vuelve un parásito de su familia y de la sociedad. Y por más que mueva su lengua para hablar y filosofar, su desdicha lo llevará irremediablemente al fracaso y a la ruina. La Biblia afirma que fue la abundancia de ociosidad lo que corrompió a los habitantes de Sodoma en la antigüedad. ¿Queremos una lección más elocuente de la historia? Dios creó al hombre con capacidad y disposición para el trabajo. El trabajo es una bendición. Somos felices cuando sabemos realizarlo con esmero y diligencia, con espíritu de superación y de responsabilidad. Así es como actúa el cristiano, el buen cristiano, porque sabe que está en el mundo para servir y no para ser servido. Además, Dios mismo trabaja sin cesar para brindarnos su ayuda diaria. Así que, a trabajar y dejemos de ser perezosos. El cuarto capítulo es titulado Hacia el éxito. En este capítulo el autor nos habla de que debemos pensar antes de actuar. ¿Qué pensamiento está usted abrigando en este momento? ¿Estaremos acaso planeando alguna nueva empresa o estamos por realizar alguna acción fuera de nuestra rutina habitual? Y si ese es el caso, por supuesto deberíamos saber si lo que planea hacer es conveniente o inconveniente. No importa que se trate de una actividad mayor o de una acción de menor importancia. Antes de dar el primer paso, siempre deberíamos preguntarnos, ¿será esto para mi bien? ¿Tengo yo condiciones para hacerlo? Si analizando el plan con calma llegamos a la conclusión de que no nos beneficiará o que no tenemos condiciones personales para llevarlo a cabo, quizá lo mejor será tomar otra dirección o al menos pensar un poco mejor las cosas. Otra pregunta que deberíamos formularnos es la siguiente. ¿Lo que estoy por hacer es de alguna ayuda para mi familia? Si vivimos dentro de un núcleo familiar, esta pregunta reviste la mayor importancia. Como padres o como hijos, no podemos hacer y deshacer en la vida, pensando solo en nosotros individualmente. Debemos velar porque todas nuestras acciones, nuestros sueños y proyectos de la vida contemplen el bienestar y la felicidad de nuestra familia también.
Nuestros seres queridos son parte de nosotros y no podemos pasarlos por alto en nada de lo que hagamos. No tomarlos en cuenta sería como dejar de amarnos a nosotros mismos. Hay una tercera pregunta que también es saludable que nos las formulemos antes de realizar nuestras acciones. ¿Será para bien de los demás lo que estoy por hacer? Generalmente no nos importa cómo influye en nuestros actos sobre los demás. Sin embargo, esta actitud egoísta a menudo rebota contra nosotros mismos. Si en todo lo que hacemos tuviéramos siempre en cuenta el bienestar de nuestro prójimo, ¿cuánto mejor nos iría en la vida, En realidad nadie puede decir que hacen bien si sus acciones no propenden de alguna forma al bien de sus semejantes. Y hay todavía una cuarta pregunta que conviene que nos hagamos antes de actuar. La pregunta es, ¿lo que estoy por hacer honra a Dios? ¿Podrá Él aprobar un proyecto tal? ¿Será esa su divina voluntad? Si a limpia conciencia, después de haber orado a Dios, nos parece que nuestra acción podrá contar con la bendición del Altísimo, entonces avancemos hacia el éxito sin temor. Estas 4 preguntas toman en cuenta nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro prójimo y a Dios sobre todo. Quizá ahora nos resulte fácil comprender por qué algunas iniciativas terminan en el fracaso, porque el verdadero éxito solo se consigue respondiendo afirmativamente las mencionadas preguntas y buscando la sabiduría divina. Desde que nos levantamos por la mañana, cada día nos toca decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a comportar. Y a veces, por ser demasiado vacilante en nuestras decisiones, perdemos oportunidades y cosechamos resultados tan penosos como aquel burrito hambriento que estaba frente a 2 parvas de pasto y que, por no saber decidirse por alguna de ellas para comer, se murió de hambre. Las decisiones determinan nuestro triunfo o nuestro fracaso en la vida. Cierta vez un nuevo capellán de una prisión reunió a todos los presos para dirigirles la palabra, y al pasear su mirada entre los reclusos, repentinamente se detuvo en uno que identificó como un amigo suyo de la juventud. Terminada la reunión, el capellán citó a aquel preso en su oficina. Allí se encontraron los 2 viejos amigos, separados apenas por un escritorio. Recordaron entonces que habían asistido en su juventud a la misma escuela, que habían sido compañeros de banco y que ambos tenían las mismas posibilidades de triunfar. Habían caminado juntos de muchos años, pero llegado el momento de separación. Uno eligió el camino del servicio, el camino de Dios. El otro eligió el camino del crimen. Uno había triunfado, el otro había fracasado. El que ahora tenía una condena de 10 años de prisión contó que fueron las pequeñas malas elecciones las que lo habían apartado poco a poco del buen proceder. Primero las excitantes aventuras de la juventud, después las pequeñas fechorías y más tarde el negro sendero del robo y el crimen. Una mala elección lo llevó a otra y esta a otra y así sucesivamente. Saber elegir es saber triunfar. Y para ello es menester depender de Dios, de tal manera que su infalible palabra nos ayude a distinguir lo malo y lo bueno, y nos dé el valor para pronunciarnos siempre por lo mejor.